Alguien me pregunta de una manera un poco extraña, a mi gusto, a mis ojos, a mi consideración un poco extraña. Dice, ¿qué opinas que le hayan dado la medalla Fields a una ucraniana por una brillante solución encontrada en 2018? ¿Justicia tardía o se aprovechan de su nacionalidad? Yo he hablado con matemáticos que conozco que son amigos y dicen que es importantísimo el trabajo de esta mujer y que se merecía la medalla Fields. Uno. Dos. No es un premio a un trabajo hecho en un año. Los premios Nobel pueden tardar 5 y 7 y 10 años en darse, porque muchas veces la importancia de un descubrimiento no la valoras hasta pasado un determinado tiempo o estás premiando a otras personas que llegaron antes. Pero es muy triste por la perspicacia que se nos ha provocado por las malas intenciones. Todo es mala intención, acuérdense, vivimos en el mundo de las conspiraciones, todo es horrible, nadie dice la verdad, todo el mundo está alterando los hechos por su conveniencia. Ajá, no, esto seguramente tiene un motivo detrás. Si los matemáticos dan un premio de matemáticas, tiene motivación política. Y una vez que nos hemos convencido de eso, ya no podemos ver el mundo como algo normal, razonable y natural, sino que nos dedicamos a ver el mundo como una red interminable de complots y conspiraciones. Mal hecho. Sí las hay, y hay intereses políticos y hay intereses de todo tipo, pero es que estamos en un momento dado en que si le dan un premio a una escritora, empezamos a sospechar que se lo dieron porque es mujer, porque ahora que estamos con la onda del feminismo, pues le dieron el premio porque es mujer, pero no es bueno su trabajo. Y ese es el problema, que se asuma que no es bueno su trabajo. Voy a suponer, y no es tampoco del todo descabellado, que en algún caso un premio se le haya dado a alguien o porque es mujer, o porque es gay, o porque es trans, o porque es de determinada etnia, de determinado pueblo, de determinada nacionalidad, de determinado pensamiento, whatever, que por motivos extraños al tema original del premio, se le dé el premio a una persona. O si lo puedes demostrar, hay que rechazarlo. Pero lo tienes que demostrar. Tienes que demostrar que en igualdad de condiciones había un montón de matemáticos que hicieron descubrimientos más o menos por la misma época y merecían igualmente o más que ella la medalla Fields, si lo puedes demostrar con tus propios desarrollos matemáticos, y entonces a ella se le dio porque es ucraniana. A mí se me hace un poco cuesta arriba. El otro día alguien me decía que fue en creo que en las clasificaciones para el Mundial de Qatar, que es una vergüenza ese Mundial, y decía, pero es que ¿cómo dejaron que perdieran los ucranianos? Porque iban a jugar fútbol y los otros jugaron mejor y les metieron más goles. No, pero es que eran los ucranianos. Pues que no tenían por qué dejarlos ganar porque fueran ucranianos. Como no se le tiene que dar un premio a nadie porque sea de alguna adscripción, identidad o pertenencia que no nos importe. Lo grave ha sido que en el pasado no se le daba a la gente ciertos premios porque eran mujeres, gays, negros, indígenas, rusos, ucranianos, mexicanos, no les daban el premio porque entraban esas consideraciones, y la lucha es precisamente porque esas consideraciones desaparezcan y le des el premio a quien se lo merece, única y exclusivamente a quien se lo merece. Es difícil, por supuesto, es problemático, muchísimo, pero no puedes partir de la base de la mala fe en todas las ocasiones, que es muy aburrido, es que es tremendo. Así que felicidades a esta brillante matemática ucraniana, que también, por cierto, otro chico recibió el premio junto con ella, la medalla Fields, porque todos los matemáticos a los que yo he leído que saben de matemáticas y que han hecho descubrimientos importantes, por cierto, ellos mismos, me han dicho que el premio es más que merecido.